Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos acerca de temas ambientales, aportando nuestra experiencia y opinión crítica. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental, esperemos que les guste y nos ayuden a pensar cómo podríamos solucionar los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenos días, tardes o noches a todos los que nos escuchan otra semana, compartiendo con ustedes este espacio de ecología, algunos malos chistes y crítica llamado Salpicadero Ambiental. ¿Cómo estás, Mario? Te saludo con gusto. Muy bien, Gonzalo, muy bien, aquí andamos. Espero que tú también estés muy bien, toda tu familia y la familia pues de todos los que nos están escuchando y vengan a pasar aquí un mal rato con malos chistes. Y pues también espero que todos los que nos están escuchando y tú se acuerden perfectamente de la pregunta que dejamos abierta ahí en redes sociales, pues para que la reflexionaran y pues nos compartieran sus respuestas. La pregunta como tal era: ¿las ciudades son las responsables de la crisis climática o serán las principales aliadas en la lucha contra esta crisis? Así que pues seguiremos la dinámica de la vez pasada, leeremos algunas opiniones que nos llegaron y algunas respuestas, también las analizaremos y discutiremos para después tocar el tema a fondo o un poquillo más a fondo, sobre todo el tema de las ciudades. Y pues arranquémonos, ¿con qué respuesta nos vamos, Gonzalo? Pues vamos con la primera. Ahora sí se explayaron en algunas respuestas, unas fueron un poco más cortas, pero vamos. Dice: considero de que son causantes de dos formas: las emociones que causan y también al ser centros de población de demanda exigen miles de productos, lo cual creo es el mayor impacto. Ahorita que hablar de enfermedades está de moda, la cantidad de medicamentos que exige una ciudad, ¿qué tanto puede impactar? Y no sé si puedan considerarse aliadas. Pueden proveer tanto recursos económicos o de espacio, pero ¿qué tanto es tantito? Si una ciudad está basada en diversos asentamientos que cumplen funciones políticas, administrativas, económicas, religiosas, de investigación, sociales, etc. Y pues ya con la primera empiezan a llover verdades, caray. Sí. Digo, creo una respuesta que se repite, varias opiniones que piensan que en verdad son las causantes, de las principales causantes de la crisis climática, pero pueden ser las principales aliadas o incluso las principales formas activas de esta mitigación o adaptación. Entonces, pues sí, digo, más adelante tocaremos el tema sobre las ciudades, pero ¿qué tanto es tantito? Pues debido a cómo se basa el planeta ahora mismo, pues es bastante, yo diría, el que puedan proveer recursos, ya sea económicos o de espacio, incluso de intelecto. Uh-huh. Entonces, pues viéndolo en el lado bueno, yo diría que pues se va un poquito a que pueden ser aliadas. ¿O tú qué opinas, Mario? Pues aquí respecto a este comentario, pues definitivamente, ¿no? Y me quedé pensando en la pregunta acerca de los medicamentos, y pues también tenemos que tener claro que en las ciudades, o lo que conocemos como ciudades, es donde habita la mayor cantidad de personas en nuestros países. Y de ahí la gran demanda que tienen de medicamentos cada una de estas, ¿no? Es pues bastante complejo, es donde habita más población y pues evidentemente es donde se necesitan más recursos. Y evidentemente pues si hay tanta gente ahí, pues también podría ser que se convierta en unas buenas aliadas, pues de acuerdo a lo que iremos comentando a lo largo de este episodio. Como otra de las respuestas que tenemos, y la tomamos como ejemplo, porque pues como tú dices, varias se repetían o varias tenían como las mismas intenciones, pues esta dice, creo que es un poco de ambas. Sí es verdad que han causado grandes repercusiones en el ambiente, también es donde surgen y se incrementan las necesidades y acciones para cuidar nuestro entorno.
es muy cierto que de alguna forma las grandes ciudades tienen influencia en el resto del mundo, pero igual aquí primero se les tendría que meter aún más esa idea, planteándola, obvio, desde la perspectiva de los beneficios que les traería, y de ahí partir con todo lo demás. Supongo yo que se refiere que las ciudades, al tener influencia en muchas partes del mundo, pues podrían poner sobre la balanza pues lo importante que es pues crear ciudades sustentables, por decirlo de alguna manera, para mitigar un poco esta cuestión de los recursos, ¿no? Y como las grandes ciudades en donde todos ponen como la mira, tal vez, no sé, Roma, Nueva York, Múnich, Berlín, Ciudad de México, Bogotá, como todas las grandes capitales del mundo, pues deberían de empezar con estos pequeños cambios, pues para que las demás ciudades más pequeñas pues vayan siguiendo esta tendencia y se conviertan todas las ciudades pues en un poco más sustentables, con planes de movilidad más extensos y demás. ¿O tú cómo ves? Así es, creo que el comentario va muy dirigido a las grandes ciudades y en parte también coincido con el hecho de que hay que plantear primero los beneficios o las cosas positivas que puede traer estos cambios de las ciudades a ser un poco más sustentables o a ser más sustentables en general. No, pues es que va a costar tanto y tendríamos que cancelar tales programas o claro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, siempre hay que saber llegar con las propuestas, hacer como un premarco de nuestro proyecto o incluso de nuestra persona, para que después sea un poco más digerible pues los puntos un poquito más duros, ¿no? de la opinión o del proyecto. Entonces sí, tienes razón, en otros tipos de aspectos las grandes ciudades tienen impacto, ¿no? Por ejemplo, económico, la bolsa en Nueva York, o las grandes decisiones de las capitales, etcétera, etcétera, pues tienen un efecto sobre el resto del mundo, o esta influencia que menciona la respuesta. Entonces vámonos con otra respuesta un poco más corta ya, que menciona: son las principales responsables debido a su mal diseño, mala planeación, su gran densidad poblacional, la cantidad de carros, entre otras. Concreto, pero directo, ¿no? Así es. Pues sí, recordemos que pues antes se tenía una idea diferente de cómo debería ser una ciudad, como que el agua era enemiga o cosas así, ¿sí? O era como una gran coladera. Entonces pues era esa ignorancia o ese desprecio que teníamos hacia los ecosistemas, de que pues había demasiado de ellos y no pasaba nada si quitábamos unos cuantos. Ahora ya esa reestructura de las ciudades pues evita este tipo de cosas que pues hace que las ciudades estén mal diseñadas, mal planeadas. Aunque lo de la densidad pues es algo como hay un tema medio difícil que más adelante pues explicaremos un poquito por qué es medio difícil de abordar con esta respuesta. Y tú, Mario, por ejemplo, los carros ahí, tú que usas más la bici. Pues ahí la cantidad de carros es impresionante, ¿no? Apenas hablaba en mi canal de YouTube, el de Pláticas sobre Ruedas, justamente de esta cuestión, ¿no? De la movilidad, y otro video que habla justamente sobre por qué pasamos tanto tiempo en el tráfico. Entonces, al menos aquí en Ciudad de México y el área conurbada, pues estás hablando de más de 12 millones de personas que se mueven diariamente de un punto de la ciudad a otro. Cuando tienes a 12.8 millones de personas, ¿cómo las mueves? Pues con transporte público, a través de bicis, motos, carros, etcétera, etcétera, etcétera. No me acuerdo bien del dato ahorita, pero hablaban más o menos como casi de
6 millones de carros que se están moviendo constantemente en las ciudades. O sea, dime si no es mucho, ¿no? Y la mayoría de estos carros se mueven en un horario específico, en una franja, ¿no? Que es la hora pico, cuando todos van a trabajar y cuando todos salen de trabajar. Entonces, pues es demasiados carros, ¿no? Evidentemente, pues con la bici reduces muchísimo el tiempo en trasladarte de un punto a otro aquí en la ciudad, sobre todo si son puntos pues, cercanos. Pero pues también, ¿no? Hablaremos un poquito más de los carros más adelante en el episodio. Y pues vayamos como a una de las últimas opiniones, ¿no? Que vamos a trabajar el día de hoy para después continuar con el tema, en la cual el comentario fue así como directo, ¿no? Existen los concretos sustentables que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, y junto con estos y otras infraestructuras se podrían transformar las ciudades y convertirse en grandes aliadas. Después de este comentario tan corto, pues yo le agarré y le pregunté y nos pusimos a platicar un poquito, ¿no? Ahí si Marijo está escuchando esto, pues saludos. Le comenté, pero bueno, o sea, ¿qué onda con los concretos sustentables? Y me comentó literalmente que ahorita se están trabajando en 3 líneas diferentes de concretos y pavimento sustentable. Una de ellas menciona que se basa en bacterias capaces de precipitar el carbonato de calcio, y otra que utiliza materiales reciclados como el plástico en mezclas de concreto, y otras utilizan biomasa como lo es la caña de azúcar para producir diferentes resinas que tienen características semejantes a las del asfalto del petróleo. Esto pues indudablemente creo que es pues importante, ¿no? Como el desarrollo que se está teniendo en este tipo de nuevas cosas, sobre todo pues en las carreteras que se tienen, pues poder transformarlas en otro tipo de cosas más sustentables, pues sería algo bastante importante. Yo aquí el único donde me pondría tal vez sería el de la biomasa, el de la caña de azúcar, porque finalmente se ocupa para alimentos, y pues ahí ya tendrías una competencia alimentaria, ¿no? Y que ese sería otro gran problema. Sí, fíjate que yo solo había escuchado el de plástico, donde se usaba plástico para realizar concretos. Ojo, no ecoladrillos, que es rellenar una botella de plástico con más residuos, o con más residuos plásticos, por así decirlo. También tenía conciencia de que usaba el cascajo, o sea, del mismo cascajo de construcciones tiradas, varillas, etcétera. Había un proceso y se hacía este nuevo concreto, ¿no? Para evitar, en este esquema de economía circular, para evitar sacar nuevos recursos vírgenes, y pues así disminuir el impacto ambiental, ¿no? También coincido un poquito con el de la caña de azúcar, porque pues también, si de por sí ya tiene otro mercado, que es el de los combustibles con el etanol, agrégale otro, que económicamente pues sería muy viable, ¿no? Pero digamos, ahí para los productores de caña va a ser, pues me deja más venderlo como insumo para la construcción, para la movilidad o para la alimentación. Que bueno, por prioridades yo pensaría que la alimentación es más prioritaria. Debería de ser. Sí, entonces ahí ya es cuando interfieren los intereses económicos de cada quien, no sé, pero pues no, dejémosla sobre la mesa, ¿no? Y finalmente también conocía de un concreto, bueno, de otros 2 tipos de concreto, desconozco el material del que estén hechos, pero creo que también era un poco con bacterias, que resolvían un poquito este problema que tienen a veces unas ciudades por ser medio irregulares en los suelos, que pues luego hay zonas donde se encharcan y otras donde no, que igual es como por un mal aplanamiento, etcétera, etcétera. Entonces este concreto como que filtraba el agua y evitaba estos encharcamientos. Entonces esto en cuestiones de seguridad pues también es muy bueno por claro que sí. Los frenos, los derrapes, etcétera, ¿no? Y otro que evitaba las grietas que luego se hacen, ¿no? Y que también reducen el tiempo de vida de los edificios, de las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como dices, es un punto en específico, me gustó esa respuesta. Y pues bueno, ¿no? Como
como decía, hay otras que fueron muy concretas y otras un poquito inconcretas, como depende, pueden ser ambas, hoy son las responsables, pero pueden convertirse en el motor principal para combatirlo. Entonces, Claro. grandes opiniones. ¿Y qué sigue, Mario? Pues ahí antes de continuar me acordé ahorita con esta cuestión de la cuestión alimentaria, ¿no? Que debería de ser principal. Me acordé ahorita de el trimestre donde llevas biotecnología, micología, y demás ahí en UAM Lerma. Me acuerdo mucho de este profesor, que su nombre empieza con H, no lo vamos a mencionar, en donde nosotros queríamos hacer un tratamiento de aguas residuales con nopal. Queríamos trabajarlo con nopal, pero como él no era nuestro director del proyecto, nos los criticó, pero así terriblemente, ¿no? Nos dijo, no se puede, están bien, pero no lo van a lograr, ¿no? Porque además es alimento y hay competencia alimentaria y no lo van a hacer. Y después resultó que como al año o año y medio... El poli. No, lo sacó él mismo en la UAM Lerma con otros alumnos, pero él sí era como el director del proyecto. Y era como de ¿qué onda con eso? Y creo que estuvo hasta en la revista de la universidad, así como de premio a tales alumnos por haber desarrollado el tratamiento de aguas residuales con flóculo de nopal, bla, 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 así como de carajo. Nos hubiera impulsado un poco y hubiéramos ido desde antes, pero pues bueno, continuemos. F para ese profesor. Sí, horrible. Ya ubico quién es, y si no le caes muy bien, pues aguas. Pero bueno, después hablaremos de la vida en la UAM Lerma. Estaría bueno un episodio con varios invitados, ¿no? Sí. Hay experiencias en la UAM Lerma y estaría bueno, ¿eh? Sí. Y pues bueno. Digamos, y pues bueno, ¿no? Con esta pequeña esta breve introducción, esta breve discusión como de las diferentes cosas que hemos estado pues platicando acerca de las ciudades y demás, pues bueno, ¿no? Vayámonos con la descripción de una ciudad y cómo esta influye pues directamente pues en una crisis climática y cómo a la vez pues también son las más vulnerables. Así que pues iniciemos con lo básico. Pues una ciudad es un asentamiento de personas con diferentes atribuciones y funciones políticas, administrativas, económicas y religiosas. A diferencia pues de los núcleos rurales que carecen pues de muchas de estas pues funciones, por así decirlo, ¿no? Se rigen bajo otras normas. Entonces pues estas zonas rurales pueden carecer total o parcialmente de alguna, pero también se denominan poblaciones. Ambas son poblaciones. Dentro de la Conferencia Europea de Estadística de Praga, que se celebró en 1966, se propuso, pero no se aceptó considerar a las ciudades como aglomeraciones de más de 10,000 habitantes, y en las que entre los 2,000 y 10,000 habitantes, siempre la población dedicada a la agricultura no excediera el 25% del total de estas superficies o de estas zonas donde se asentaban las personas. Entonces se decía que a partir de los 10,000 habitantes, todas las aglomeraciones se podrían considerar ciudades, siempre y cuando pues, se encuentren concentrados, generalmente pues, en edificaciones colectivas y sobre todo pues, en altura, y se dediquen fundamentalmente pues, a actividades de los sectores secundarios y terciarios, que son pues, la industria, el comercio y los servicios. Esta definición ha quedado en desuso completamente, pues porque no existe una regla global que pueda decir esto es una ciudad, y es una discusión que actualmente se tiene en todos los lugares del mundo, y donde se preguntan pues qué es una ciudad, ¿no? Entonces pues cada país ha ido creando sus reglas y se ha adaptado pues de acuerdo a sus características particulares de cada uno de los países. Ok, entonces es una introducción. Bueno, yo digo que hubieran aceptado la proposición de estadística de Praga, pues de un tal número de personas se consideraría ciudad, pero entonces, ¿qué es? Porque si no se ha aceptado bien una definición en concreto o respecto a su densidad o tamaño,
debe haber otro tipo de variantes o de enfoques para definir una ciudad, ¿no, Mario? Así es, exactamente, existen pues diferentes enfoques, como te lo decía, pues cada país lo va adaptando a su contexto nacional, y pues la definición de lo que se entiende como ciudad pues no varía según varía según las leyes y reglamentos de cada país, y también pues conforme a las distintas apreciaciones de cada uno de los especialistas. Por ejemplo, aquí voy a permitirme leer dos definiciones o dos interpretaciones de lo que es una ciudad, en donde pues se pueden ver algunas diferencias. Aquí tenemos aquí la interpretación que tiene Max Sorre, en donde dice que una ciudad es una aglomeración de hombres más o menos considerable, densa y permanente, con un elevado grado de organización social, generalmente independiente para su alimentación del territorio sobre el cual se desarrolla, e implicando por su sistema una vida de relaciones activas necesarias para el sostenimiento de la industria, del comercio y sus funciones. Y por otro lado tenemos la de Kingsley Davis, en donde dice que una ciudad es una comunidad de considerable magnitud y de elevada densidad poblacional que alberga en su seno una gran variedad de trabajadores especializados no agrícolas, amén de una élite cultural e intelectual. Entonces, pues aquí en estas dos definiciones, pues estás hablando de que si por ejemplo, Kings Davis habla de la cuestión cultural e intercultural e intelectual, perdón. Entonces habla que una ciudad que no sea, o un espacio de aglomeración de gentes en donde pues la élite no sea ni cultural ni intelectual, entonces ya no es ciudad. Entonces es como estas cuestiones, ¿no? que se van teniendo respecto a qué es una ciudad, y pues bueno, estaría bien seguir el debate y si en algún momento pues plantearnos nosotros una definición nueva de ciudad. Estaría bien, ¿eh? Pero sí, por ejemplo, un poquito lo que alcancé a cachar es que se cancelan un poquito las definiciones, ¿no? Porque Max Thor dice que debe ser independiente para su alimentación del territorio, uh-huh. Y Kingsley Davis dice que una variedad de trabajadores especializados no agrícolas. Entonces, si no tienes agricultura, ¿cómo puede ser independiente para tu alimentación? Entonces, pues sí está padre. Debe haber más definiciones con enfoques distintos, uh-huh. Pero espero nuestros escuchas también como que hayan cachado esto, como que no hay una definición global para catalogar una ciudad. Pero ahora bien, ¿cómo estos centros de población llegan a impactar tanto al medio ambiente? Pues según las preciosísimas Naciones Unidas, las ciudades contribuyen y se ven afectadas por la crisis climática. Las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales, a la vez que ocupan solo el 2% de la superficie de la Tierra. Entonces es probable que esta tendencia continúe en el futuro, y la mayor parte del crecimiento de la población tendrá lugar en las ciudades. Por eso en una de las preguntas que leía sobre la densidad de la población es esto: cada vez van a ser más densas. Incluso más de la mitad de la población mundial vive en estos momentos, uh-huh. en una ciudad, y las previsiones es que apunten a que esta cifra aumente a más de 2/3 partes para el 2030, más o menos casi 80% de la población mundial vivirá en las ciudades. Entonces, aquí tomamos esa respuesta también, porque, como se mencionaba, hay que incluir su diseño, la planeación territorial, la planeación ecológica, que sea también en un contexto global, dispersión a los suburbios con pocos medios de ahora que de transporte público, hogares alejados al trabajo, como dices, en las urbes que va de Ciudad de México, que van de una punta hacia la otra,
del trabajo y de los mismos comercios que pues producen un aumento de autos en las carreteras emitiendo pues CO2. Entonces también la mayoría de los edificios siguen utilizando combustibles fósiles para cubrir sus necesidades energéticas. Así es, y pues bueno, ¿no? Así como lo dices, o sea, tú hablas de la población mundial, más de la mitad, pero, por ejemplo, aquí en INEGI nos dice que al menos el 70% de la población en México vive en las ciudades y que se espera que para este año, pues esta cifra se incremente en un 10%, o sea, estaríamos hablando de que un 80% de la población mexicana está viviendo en las ciudades. Y de esto derivan pues otros problemas que en algún otro momento vamos a platicar, como es el abandono del campo y pues esta cuestión que trae pues con la parte de la erosión, el problemas con los suelos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces pues así vemos cómo las ciudades, si bien son la principal causa del cambio climático, pues también son las más afectadas. Gran parte de ellas están ubicadas pues cercanas al agua, lo cual pues supone un potencial peligro pues debido al aumento del nivel del mar y pues las tormentas. Y si a esto le sumas que los corales se están destruyendo, que son la principal barrera natural para proteger las costas, pues olvídate, ¿no? Un poco. Pero pues sin embargo, dado a su destacado papel como centros de innovación y creatividad y sobre todo pues investigación tecnológica, pues también se espera que sean las mismas ciudades quienes aporten las respuestas necesarias y las soluciones e innovaciones pues en el sector de energía, construcción, movilidad, planificación de las ciudades y pues de esta manera pues tener el potencial para poder reducir considerablemente pues las emisiones, ¿no? que se dan principalmente pues por los carros y la industria. Exactamente. Pues con esto se puede concluir que las ciudades pueden pasar de ser los malos de la historia a este héroe escondido que necesita esta definición de local y que algunas ciudades ya han estado haciendo, pero esto lo dejaremos para el próximo programa. Escuchas, es momento de despedirnos. Mario, ¿tú alguna conclusión que hayas encontrado con respecto a las ciudades como problema y como solución? Pues exactamente, ¿no? Lo que hablamos y medio debatimos en todo este episodio, pues hablamos de que las ciudades, sí, en este momento justo en el que nos encontramos, son las principales causantes del cambio climático, pero todo se debe a la deficiencia de las ciudades en sí, ¿no? Como ya lo decía otro comentario, por una mala planeación, por una mala pues organización y por muchas otras cosas. Finalmente pues tendríamos que hablar pues que las ciudades vienen pues desde el Imperio Romano, si no es que más atrás, en donde pues también en este mismo imperio fue donde se decidió y hasta la fecha se siguen construyendo pues las ciudades, ¿no? Con en el centro de la ciudad como las cosas más importantes, como el mercado principal, los palacios de gobierno, la parte de la religión, y alrededor se va construyendo pues todos los habitantes, todos los ciudadanos. E inclusive cuando empezaron las carretas en el Imperio Romano, se hablaba de que empezaron a incrementarse las muertes pues demasiado, justamente pues por atropellamientos, porque pues nadie estaba acostumbrado a las carretas. Y aparte de eso, pues como no había banquetas, el sonido que llegaba a todas las casas, la gente se quejaba, ¿no? Así como de 5 de la mañana, los caballos, las ruedas de madera, y la gente no podía dormir, entonces empezaba a quejar, entonces aún no recuerdo en este momento, a uno de esos gobernantes en ese momento se le ocurrió poner una banqueta de 1.25 metros. Esto hizo que el sonido se redujera y la gente empezó a dejarse de quejar y también empezaron a reducir los pues, atropellamientos como tal. Entonces tú estás hablando de que tenemos ciudades hasta cierto punto basadas en una idea que viene desde la era romana y pues o sea es momento como de innovar y transformar estas ciudades a través
pues justamente de esto, ¿no? De la innovación, del desarrollo de tecnología, sobre todo pues infraestructura verde y infraestructura azul. La infraestructura verde pues va más relacionada con cuestiones de reducción de emisiones de CO2 y la infraestructura azul pues va con la cuestión del agua y su almacenamiento y cosas así. Entonces pues hay que partir de eso para poder pues transformar estas ciudades y que las ciudades se conviertan en las principales aliadas para el combate contra la crisis climática que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando en este momento. Así es, ¿cómo es? Pues sí, muy bien. No me sabía esa historia de las carretas, de las quejas. Es un dato interesante para que lo cuenten saliendo de cuarentena, en una fiestecilla o ahí en una reunión. Para hacerse el interesante ahí. Exacto, el por qué las banquetas, ¿no? Y sí, como dices, tal vez tenemos esa idea de desarrollar ciudades enfocadas en el transporte y no en sus ciudadanos como tal, no en los peatones, por así decirlo. Así es. Pero guárdense todo esto para el programa que viene, que ya hablaremos cómo están atacando o cómo están enfocando las ciudades a convertirse en más sustentables, esto que habló Mario, infraestructura verde, infraestructura azul, ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. Muchas gracias por acompañarnos este día. Pues aquí en México esto síganse quedando en sus casitas. Ahora sí ya alcanzamos el pico, entonces pues hay que andar guardado. Sí. Exacto, ahora sí. Así es, pues cuídate mucho, Gonzalo, cuídense mucho todos y pues esperemos que todas las familias y todos los que nos están escuchando pues se encuentren absolutamente bien y sobre todo pues que sus familias se encuentren completamente bien. Si tienen que salir, ya saben, utilicen su cubrebocas, gel antibacterial, lávense las manos, no se toquen la cara, los ojos ni la nariz, bueno, toda la cara en general. Pero bueno, un gusto como siempre, Gonzalo, estar aquí contigo y pues nos estamos viendo el próximo sábado para seguir grabando el siguiente episodio. Perfecto, Mario, nos vemos. Un gusto a todos por estar aquí. Cuídate mucho. Chao. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.